Don Román Cendolla, feliz semana. Muy buenos días, feliz semana. Bueno, Román, te supongo enterado de que Encantado de estar España, aquí, ¿eh? desde hace décadas, la nación más antigua de Europa, pues sufre un conflicto, como dice la izquierda, que al terrorismo lo llaman pues conflicto armado, un conflicto bélico, que nos tiene aquí a maltraer y que, bueno, pues no ha quedado más remedio que recurrir a los servicios de un prestigiosísimo mediador internacional, un tal Galindo, un siervo, un amigo, un servidor, un esclavo, y ya tenemos varios. Este es Francisco, tenemos otro en el Congreso, el jefe de los letrados del Congreso, un tal Fernando Galindo, que, bueno, pues es un salvadoreño que probablemente no pueda entrar en su patria, porque Bukele inmediatamente le metería en la cárcel, porque eso sí es un presidente, pero que sin embargo se dedica a llevárselo muerto, asesorando a gobiernos débiles y a gobiernos arrodillados ante golpistas y terroristas. Esto, Román, si nos lo cuentan hasta no hace mucho, a quien nos lo hubiera dicho, no sé, hace 6 meses, hace un año y medio, le hubiéramos dicho que dejara lo que estaba tomando, porque le estaba sentando mal. Y sin embargo, lo tenemos ya ante nuestras narices. ¿Qué será lo próximo, Román? ¿Qué nos puede quedar por ver? Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que Pedro Sánchez y su gobierno quieran hacer y otra cosa es lo que el efecto que esto tenga. Es decir, tú puedes montar todas las payasadas que quieras, las carnavaladas, y luego tiene que tener trascendencia legal y afectar a todo el Estado, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, en la legislatura pasada el presidente del gobierno tomaba una decisión unilateral, personal, que cambiaba el estatus del Sáhara y el Frente Polisario respecto a Marruecos. No tiene ninguna validez más que una carta de amor que él le mandó al presidente, al rey de Marruecos, ¿no? Y esto es lo mismo. A mí nada de lo que haga este vividor, de los que existen muchísimos en Latinoamérica y que se dedican a hacer el payaso por el mundo, lo malo es que hay gente que le pague, y en este caso probablemente le paguemos con dinero de todos los españoles, me da igual porque yo no me siento involucrado para nada con ninguna de sus decisiones ni determinaciones y todas deberían de ser ratificadas. Es decir, esto nos están poniendo una barrera, un relato encima de la mesa en el que quieren darle visos de realidad y oficialidad y realmente no tiene ninguna, porque no, nada de ello está avalado y nada de ello está hecho en este momento. Es más, mi tesis viendo el resultado de la reunión esta a escondidas que pudo ser en cualquier club de noche de Ginebra por un aficionado al sadomaso como debe ser Santos Cerdán, que es al que le mandan para que le machaquen, no tiene mayor trascendencia. Es más, no la debió gustar mucho porque hasta el año que viene no se vuelven a reunir. Entonces no me preocupa. Me parece que el PSOE se mete en la intimidad absoluta, que los señores de Junts se quieren creer una payasada que no les vale para nada porque todavía ni hay amnistía, ni les han dado los 15.000 millones, ni les van a dar nada porque probablemente acaben no dándoles nada, pero ellos se han hecho lo que Pedro Sánchez necesitaba, que era que para no perder las elecciones, después de Pedro Sánchez en la historia, el presidente del gobierno fuera Pedro Sánchez. Y con eso, el megalómano narcisista psicopático ya ha cumplido su necesidad y su angustia de no haber perdido las elecciones. Por tanto, en función de lo que dices, si finalmente esto, me da optimismo el escucharte, porque llevo un fin de semana yo, fuera de la fiesta que compartimos tú y yo el otro día, y en la que lo pasamos muy bien, celebrando el 10º aniversario de uno de los medios que están eclosionando con fuerza, de un medio libre y un medio hermano como es The Objective, pues de repente al día siguiente ya me inundé en el pesimismo simplemente con la lectura diaria de los digitales de cada mañana. Digo, me da optimismo el escucharte si finalmente no van a conseguir nada, pero entonces debo colegir que la legislatura va a ser muy corta, Román, porque este manguán no Sí, aguanta sí, ni sí. 4 años ni 2 en esa No, pero tesitura. vamos a ver, si es que yo creo que nos llevan a una tensión tan alta que se nos olvida lo básico. Por ejemplo, los presupuestos de este año no se van a aprobar, se van a prorrogar los del año pasado. Ajá. Y una vez prorrogados el año que viene, que tienen mayor dificultad de hacer el presupuesto, porque Bildu se va a enfadar mucho si al final no gobierna Euskadi con el PSOE, Ajá. y entonces el PNV o Bildu hay que escoger, son 6 diputados o 5, van a tener una serie de tensiones Esquerra y Junts, que también ha dicho Junts que la legislatura durará hasta las elecciones catalanas, que son en el 25, como muy tarde. Como muy tarde.
El año que viene no va a haber presupuestos, por lo tanto, 2 veces prorrogados hay que convocar elecciones. Recordemos que las primeras elecciones que convocó Pedro Sánchez no fue porque él quisiera, aunque estaba gobernando con 90 escaños. Él las tuvo que convocar porque no había presupuestos. Montoro. Entonces, el Estado tiene prorrogados los de Montoro desde el 2018 hasta enero de 2021. Sí, que fue un anacronismo porque hubo una moción de censura, porque la ley te permite 2 prórrogas. Así es. Bueno, pues, es decir, el propio mecanismo del Estado tiene elementos muy interesantes que nos permiten augurar que esta legislatura, por supuesto, que no dura 4 años. El objetivo de Sánchez era solo uno, que era el ser el sucesor al sanchismo. Por ese elemento de que yo no he perdido las elecciones, que en su vanidad personal no podía ser. Para eso ha dado todo lo que no podía y más, ha conseguido enfadar al Poder Judicial de una manera extrema que no había pasado nunca, y es muy interesante. Nunca habíamos visto a las 5 asociaciones de jueces, incluidas las progresistas, enfadados. Nunca habíamos visto, ni incluso en la legislatura anterior de Pedro Sánchez, el cómo le echan para atrás al fiscal general del Estado, a la presidenta del Consejo de Estado, se le critica o se le ponen todas las pegas posibles a cualquier nombramiento. Y ojo, que es que además a Sánchez le hemos sobrevivido 5 años y en esta nueva legislatura Sánchez no tiene, que no se ha dado cuenta, ni tiene el Senado, que tiene mayoría absoluta del PP, que es muy divertido porque dicen que el Congreso es, como es la voluntad popular, porque se elige por urna, tiene que prevalecer sobre los demás poderes. Hay que recordarles que el Senado se elige por voluntad popular en la urna de al lado de la del Congreso, el mismo día, a la misma hora y por la misma gente. Es decir, que es tan soberanía popular como el Congreso. Si el Congreso intenta hacer con su mayoría absoluta, que es alfileres y no la va a tener, y que recordemos que el grupo parlamentario más grande del Congreso es el del Partido Popular, pues lo tiene muy difícil. Y esta vez tiene 13 comunidades autónomas enfrente, cosa que la legislatura anterior escasamente tenía enfrente 4. Y las capitales de provincia, antes las tenía el PSOE y ahora las tiene el Partido Popular, en algunas en gobierno de coalición con Vox, etcétera, ¿no? Es decir, el gobierno puede hacer más ruido, pero la estructura del Estado es mucho más sólida. Y respecto al rey, que le he oído antes hablar a Álvaro Romero. Romero. Sí. Es una controversia en la que ya yo te avanzo. Ni he comentado, por cierto, en el editorial, lo habéis visto, ni voy a entrar a comentar ni a perder un solo segundo en toda la basura que llevamos leyendo en las últimas 36 horas. Porque es un montaje, porque es basura, porque está inducido, porque sabemos quién lo ha inducido, sabemos cuánto se ha pagado y es nauseabundo y repugnante. Y sobre todo es una de las cortinas de humo más torpes, perdóname perdóname Román, estaba pensando en Santos Cerdán porque me iba a eso, que se le ha ocurrido al PSOE para tapar la ignominiosa reunión de Santos Cerdán con el miserable de Puigdemont y el salvadoreño Randon Este. Perdóname, el papel del rey, si nos cargamos y si cuestionamos a la corona, lamento recurrir al tópico habitual, se cae la clave de arco del sistema. Y es verdad que le están asfaltando la pero vamos a ver, pero es lo único que nos queda. No, vamos a ver, yo hay una cosa que hay que recordar, y hay que recordar también de la Unión Europea, ¿no? A mí cuando me dicen, es que esto es como Venezuela, esto es como Argentina, no, en absoluto, conozco muy bien Venezuela, conozco muy bien Argentina, yo trabajo mucho en América Latina, no tiene nada que ver, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, si nosotros tuviéramos la fábrica de moneda y timbre y tuviéramos la peseta, pues posiblemente ya seríamos Venezuela. Y tendríamos una hiperinflación y estaríamos pagando por un billete de metro 2.000 millones de pesetas. Pero es que estamos en el euro. Y Europa sirve para muchas cosas. Pero igual que el rey, las instituciones que trabajar sobre hechos consumados, no sobre propuestas, textos de prensa, comentarios, dimes y diretes. La ley de amnistía es un proyecto de ley presentado en el Congreso, pero no tiene ninguna vigencia ni validez. Entonces no existe para una institución como la Jefatura del Estado o por una institución como la Unión Europea. Entonces, dicen, ¿qué hacen? Pues lo que tienen que hacer es esperar, porque su mayor error, el mayor error que cometería Su Majestad el Rey, es entrar a opinar de política sobre realidades que no existen políticamente porque no han sido aprobadas por ninguna de las cámaras. Entonces, apretarle al rey en estos momentos es hacerle el juego al presidente de la República, Pedro Sánchez, que él, en su fuero interno,
el nuevo gabinete lo ha montado con estructura de república. Él es el presidente de su república de la Moncloa y tiene un primer ministro que se llama Bolaños, al que le ha dado la unión y la conjunción de todos los poderes en una persona. Sí. Él se ha montado su paralelo, pero bueno, si está loco, ¿qué le vamos a hacer? Es un problema que la Constitución española no tenga ningún mecanismo para inhabilitar a un loco. Pero nada más. En el supuesto caso, Román, de que ese proyecto de ley sea ratificado por las Cortes, va al Senado. Has hablado antes del Senado y me parece un elemento muy importante porque estoy oyendo muchas cosas que están fuera de la realidad y no soy jurista, pero llevo 30 años haciendo información parlamentaria. El otro día tuve, en otro medio de comunicación, en otro debate, la oportunidad de estar sentado al lado de un señor de un partido político determinado que dice que es doctor en Derecho, pero que acusaba al PP de blandenguería, poco más o menos que de complicidad o de connivencia, porque no estaba utilizando los medios necesarios, decía este hombre, este buen hombre, para oponerse con toda la firmeza y que lo que había que hacer era, bueno, lo que había que hacer es lo que el Partido Popular, oponerse a la tramitación. Dices, coño, y que vuelva al Congreso por el artículo 33 y entre en vigor, porque que yo sepa, esa medida no paralizaría la aprobación y la promulgación de esa ley. De momento el Partido Popular lo que ha hecho es cambiar el reglamento del Senado para que no solamente los proyectos de ley, sino las proposiciones de ley requieran informe de los órganos consultivos del Estado, Tribunal Supremo y CGPJ, cosa que hasta ahora no era así. ¿Que esto no lo impediría? Bueno, por lo menos dilataría. Luego, ¿qué más cosas puede hacer el Senado, Román? No, el Senado tiene que hacer... Vamos a ver, vamos a verlo. Como no has dicho el nombre, lo voy a decir yo. Bouchardet debió de copiar en la oposición abogado del Estado. Porque lo que está proponiendo Vox es una estupidez infinita. Porque si el Senado no dictamina contra la ley, el Congreso puede interpretar que no haber dictamen en contra sobre la ley en concreto quiere decir que ha sido aprobada. Tal cual, tal cual. Tal cual. Entonces, a mí me llama la atención dije, me va a intentar, con perdón, orinar en la cara porque me va a decir que yo no soy jurista. Joder, pues hay muchos juristas que no han visto una demanda en su vida, lo que veo. Bueno, lo que pasa que lo que sí sabemos es que no saben hacer política y eso lo han demostrado con creces en una, en dos, en tres y en 4 ocasiones. Y entonces al final sacas la teoría de o que se le olvidaron las oposiciones o que no se ha puesto al día o que copió en el examen. Porque no se pueden decir tantas barbaridades juntas y no se puede engañar a la gente y no se puede utilizar la realidad para hacer política torticera. Aquí el problema que tienen es que el Senado lo único que puede hacer lo que se está haciendo, que es dilatar en el tiempo y ponerle muy nervioso a Puigdemont porque él pensaba que estas Navidades iba a poder llegar a la frontera, iba a entrar a pie como tiene previsto por Girona, ir haciendo una marcha hacia Barcelona, porque este está también mesiánico perdido, en el que la gente se va sumando a su manifestación para llegar a la plaza de Sant Jordi y decir ya soc aquí. Vamos a ver la enajenación del plan que tiene montado en su cabeza Puigdemont, ¿no? Mientras tanto, el Senado ha hecho muy bien en declarar enero mes inhábil, porque así los 2 meses de tramitación empezarían para febrero, finales de marzo. Sí. Ya estaríamos hablando que la ley volvería en abril, como muy pronto al Congreso, con todos los informes pertinentes en contra que el Partido Socialista intentaba evitar y que serán documentos muy importantes por su rechazo para presentárselos al Comisario de Justicia Europeo. Ese señor en el que se entrevista con Bolaños dice una cosa, sale Bolaños diciendo cero preocupación y al día siguiente le tiene que desmentir el portavoz de Justicia de la Unión Europea. Y es que ellos no se dan cuenta que han conseguido los titulares de los periódicos afines, de sus programas de guardia, pero al día siguiente el guantazo es descomunal y toman nota. En Europa, si algo saben, es tomar nota de las cosas. Y estos van haciendo la lista de agravios, insultos, faltas de respeto a la Unión Europea, que están haciendo día tras día. Entonces, a mí realmente me parece muy molesto, estamos perdiendo mucho el tiempo. Yo espero que el Galindo de ahora, al que le han hablado de los derechos humanos en Cataluña, el problema que hay de derechos humanos con las personas, tome buena nota porque efectivamente hay una desigualdad infinita entre el privilegio de los nacionalistas catalanes y el resto de los españoles, a los que se nos están violando nuestra igualdad de derechos.
Entonces yo espero que el observador internacional tome muy buena nota de ello y se ponga a profundizar el por qué este agravio comparativo entre el resto de los españoles con los beneficios que se están dando a los ciudadanos de Cataluña. Porque ahí sí hay una violación de derechos humanos en contra del resto de los españoles, claro. Así es. Oye, estamos hablando de Europa, vamos a hablar un poco de dinero, de pasta, con perdón del casticismo. Vamos a hablar de pasta. Giorgia Meloni, Italia, que por cierto nos ha puesto ya la proa definitivamente y ha hecho muy bien, al gobierno, vamos, no a España, sino a este gobierno legal, pero no legítimo que tenemos, ha recibido ya el 4º manguerazo de fondos Next Generation. Nosotros los tenemos congelados. ¿Por qué? Coño, porque no hacemos los deberes. La lista de los 100, que ya tarde mal en las últimas horas la han sacado, cuando ya la habíamos desvelado unos cuantos. Aquí ya John de Zulueta me dio en primicia la mayor parte de los nombres hace muchas semanas. Riera también, que es un sabio y me acompaña todas las semanas. Daniel Lacalle, que está conmigo todas las semanas también. El amigo Daniel Lacalle. Y incumplimos también otra serie de prerrogativas legales que, por no entrar en tecnicismos, porque lo tenemos en casa, pero son bastante complejas a la hora de acceder a estas ayudas. Esto por un lado. Segundo asunto, esta condonación de deuda que se hace a Cataluña, estas regalías que se dan comprando el poder, comprando los apoyos a cambio de dinero. Hay gentes, y no menores en Europa, que las están empezando a valorar o a considerar como, con letras mayúsculas, una malversación como la Catedral de Burgos. Digo yo, porque me lo decía el otro día el sabio José Ramón Riera, sentado aquí, y yo le decía, ¿de verdad cree usted que esa posibilidad existe? Él hablaba de que incluso Europa nos pueda congelar con carácter casi estructural hasta que no dejemos de hacer tonterías todo el dinero que nos queda por recibir, que son más de 100.000 millones de euros. Incluso habría la posibilidad de que nos exigiera retrotraer los 37.000 que hemos recibido, Román. ¿Tú crees que esto es ciencia ficción o en el peor de los escenarios ese podría ser otro elemento de presión y no menor para Sánchez? Vamos a ver. Hemos recibido los 37.000 millones que hemos recibido y están congelados porque, entre otras cosas, hemos hecho la aplicación informática para el control y seguimiento de la cesión de los fondos. No la hay, es una locura. No, bueno, que era un compromiso fundamental. Y segundo, que de las 54 páginas más o menos que tenía el acuerdo del Parlamento Europeo para los famosos fondos Next Generation y la actualización, transformación digital y modernización de la estructura económica de Europa, resulta que en lugar de gastárnoslo en las empresas, nos lo hemos gastado en la administración pública, destinando prácticamente el 70% de esos fondos a fines para los que no estaban establecidos. Por eso no han venido más y difícilmente vendrán más. ¿Nos podrían hacer devolver algunos de los fondos que se han utilizado? Quizás sí y no, porque de los 69.500 millones que eran a fondo perdido había un margen de maniobra superior en cuanto a la utilización de los mismos, pero los 70.500 que son a pagar y devolver, esos no vienen. Esos han venido muy poquitos y a 3 empresas, porque aunque el gobierno ha aprobado 13 PERTES, ese término que utilizan ellos, que se les llenaba la boca, en la Unión Europea de esos 13 PERTES solo hay aprobados 1 de los que corresponden a España. Probablemente no vengan más y probablemente nos encontremos con que este gobierno tiene esta dificultad enorme de pagar el ticket. La única cosa que no sabía Pedro Sánchez al encargarse de autoganar las elecciones haciendo este gobierno Frankenstein Plus, o este acuerdo parlamentario Frankenstein Plus con la extrema derecha vasca del PNV y la extrema derecha catalana de Junts, es que no sabía él lo dificultoso que era heredar al sanchismo. Y yo me alegro mucho en ese sentido que esté Pedro Sánchez en la jefatura del gobierno en estos momentos, porque el ticket de su legislatura anterior, por lo menos en los primeros minutos, los tienes que estar pagando él. Y las va a pasar fatal porque no lo puede pagar. Porque si ahora estuviera un gobierno de derechas, ya estaríamos con recortes sociales imprescindibles. A las regalías, el chorreo de dineros, subidas de pensiones del 8%, subidas del salario mínimo interprofesional de no sé cuántos 1.000 euros y todas estas cosas, y luego habría que subir impuestos para pagar el ticket. Es verdad que la derecha tendría que de una vez empezar a aprender a explicar las cosas. Oiga, estas no son nuestras políticas, estas son lo que somos gente seria y pagamos los tickets. Pero lo demás
que esté Sánchez ahí en este momento de recorte, recorte, recorte y de no llegar dinero y de no poder pagar y de esa angustia es tremenda, porque los 15.000 que ha perdonado a Cataluña todavía no están aprobados. Y en el FLA, en el Fondo de Financiación Autonómica, yo no le veo a Isabel Díaz Ayuso y a Juanma Moreno Bonilla, ni al presidente de Murcia, ni al presidente de Levante, a ninguno les veo aprobando un sistema de financiación en el que le perdonen 15.000 millones a Andalucía, a Cataluña. Está claro. Es que ole, estamos trabajando sobre una ficción que suena fatal, pero que no deja de ser una ficción. O dándoles el 100% del IRPF, para lo cual, bueno, porque su objetivo último y confesado es llegar a un sistema que sea idéntico al concierto y al cupo. Para eso hay que tocar bueno, hay que tocar una o varias leyes orgánicas y eso no lo van a conseguir. Ayer leí un informe interesantísimo, ¿no? Que hay diario. Sí, dime, perdona. No, que vamos a ver, ese es el problema. Que lo que les ha prometido Sánchez no lo puede cumplir. O sea, que no se nos olvide que el grupo parlamentario del Grupo Popular es el grupo de mayoría en el Congreso de los Diputados. Que es que tiene más diputados el PP que el PSOE. Que es que tiene que hacer muchas juergas para aprobar una ley orgánica en la que necesita una mayoría cualificada y no vale con la mayoría absoluta. Es que no lo puede aprobar. Es que el problema es que los negociadores, tanto el PNV como Junts, se han querido creer la mentira y no han querido asumir el coste político de que no hubiera un gobierno de izquierdas. No sabemos cuál es su complejo de origen. Bueno, el de Ortúzar sí, que es un casero ilustrado que ha venido a Madrid como Paco Martínez Soria y le han hecho creer que es de izquierdas y progresista y moderno, cuando es más antiguo que la cebolla. Pero lo demás nadie entiende cómo se han dejado engañar de esta manera, porque nada de lo que les han prometido se lo pueden dar. Está meridianamente y lo saben. Claro. Una última. Llevo en el último fin de semana leyendo, bueno, pues a periodistas mucho más relevantes que un humilde servidor de ustedes y con más años de recorrido, algo que ya algunos dijimos aquí hace más de un año. Citaba yo antes un editorial que tengo yo aquí grabado hace 13 o 14 meses. Bueno, sugiriendo, ¿no? Afirmando que Sánchez acabaría en un banquillo y que lleva ya más de 300.000 visualizaciones. No pocos me llamaron tremendista y lo cierto y verdad, bueno, ayer leía, por ejemplo, un artículo largo que me pareció interesante en Voz Populi de Jesús Cacho y de algunos otros columnistas también. Delitos, pues bueno, de alta traición, que no es tal su nombre en el Código Penal español, pero que podría buscarse una figura más o menos similar a la que existe en Alemania. Delito de malversación, hombre, antes se citó la Catedral de Burgos, como la Catedral de Santiago de Compostela o como las dos de Salamanca, no siendo el menor, pues que ha comprado, a cambio de 7 votos, ha comprado su estadía durante algún tiempo más en el poder, pues diciendo que le va a condonar esos 15.000 millones de deuda a Cataluña y ofreciéndoles montes y morenas. ¿Tú crees que es verosímil la posibilidad de que Sánchez algún día más pronto o más tarde termine en el banquillo, Román? Lo digo a ver quién tiene huevos. Sí, vamos a ver. Podría ser un ciudadano. Ante la Sala Segunda del Supremo, una denuncia, una querella. No, vamos a ver. Yo creo que Sánchez ha roto una tradición democrática española, que es que el partido más votado en el Congreso siempre ha sido el partido que ha gobernado España, ¿no? Y entonces yo también dije hace unos meses, cuando ya ha pasado esto recientemente, pero ya cuando no salió Núñez Feijóo, dije que este hombre estaba rompiendo una tradición española que es la de eso, que se elige siempre como presidente del gobierno la fuerza más votada y que esperaba que con él hay motivos suficientes como prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales públicos, porque los delitos de lesa contra la nación, etcétera, esos pueden ser hasta opinativos, pero utilizar dinero público para comprar votos, eso es una prevaricación, eso es transfugismo, incluso se le puede aplicar la ley de transfugismo también. Vamos a ver, esos son delitos y se puede romper una tradición histórica de España, que es que ningún expresidente del gobierno haya entrado en la cárcel. Y yo pienso que con Pedro Sánchez esa tradición se debe romper. Ya que él va rompiendo tradiciones, rompámoslas todas y cojamos a este personaje. Y yo pienso que será cuando en un año salga de la Moncloa, cuando inmediatamente una de las primeras cosas que tendría que hacerse en la siguiente legislatura es imputar a este señor por todos los delitos que ha cometido, que no son pocos. Y que igual nos enteramos de alguno más. Porque claro,
Su famoso teléfono que le hizo cambiar de posición en Marruecos, los que lo grabaron fueron los de Israel, porque el famoso Pegasus es un producto israelí, ¿no? Teóricamente portada atrás para ver qué había ahí, porque el cliente que lo utilizó fue Marruecos, pero en este momento, dada la actitud de Pedro Sánchez respecto a Israel, no sería de extrañar que más pronto que tarde nos enteráramos de qué había en ese teléfono, y ahí sí que se lo puede llevar por delante, incluso al banquillo, claro. Te hago la última, Román. No sé a quién le escuché el otro día, a lo mejor me lo escuché a mí mismo en sueños y ya no me acuerdo, y seguro que también algún buen amigo o varios informado de que el Pedro Sánchez se siente muy seguro porque sigue siendo presidente del gobierno, de momento, durante unos meses a lo mejor, pero lo sigue siendo. Pero este no va a ser eterno, ni va a durar 39 años como el general Franco, ni siquiera va a durar 13 como Felipe González, ni tampoco 8 o 7,5 como José María Aznar, 8. Algún día dejará de ser presidente del gobierno y el único futuro que tiene tendrá que ser fuera de España. Aparte de que, insisto, como tú bien dices también, puede terminar delante de un juez, porque este tío, cuando deje de ser presidente del gobierno, no va a poder salir a la calle. Oye, bueno, ya no puede salir y no Ya no se puede siente salir. nada seguro. No se siente nada seguro y su deterioro físico de estos últimos meses está siendo apabullante. No. El problema que tiene es que con la tensión le produce un adelgazamiento acelerado. Se le está quedando todos los trajes grandes, horribles. Le hacen bolsas. Con las chaquetas se podría dar 2 vueltas en modo sari. Las paredes de su despacho cuentan las lenguas de dentro que tienen marcas de los puñetazos que dan las paredes, lo que demuestra de una persona que está absolutamente fuera de sí mismo, como pudimos ver en el Congreso con las risotadas que soltaba sobre que no se quiere ser presidente del gobierno, etcétera, referidas a Núñez Feijóo, ¿no? Él lo está pasando fatal, sus ministros, y me alegro también. Recientemente alguna ministra ha tenido que abandonar un restaurante por los gritos de los demás comensales y otra ministra ha tenido que irse de la peluquería de la que iba habitualmente por el rechazo de las clientas del local. Bueno, cada uno recibe lo que siembra y esto durante la legislatura pasada, aunque gobernaba él mismo, no pasaba, pero en el momento que ha subido 2 escalones o 17 más en su locura para mantenerse en el poder, pues la gente se ha hartado, ¿no? Yo creo que él no está nada tranquilo y desde luego es verdad que Pedro Sánchez tiene muy difícil el que una vez que deje la presidencia del gobierno pueda estar residiendo en España, pero como siga viajando mucho por el mundo, igual tendrá que ser de los residentes permanentes en la estación espacial arriba en el espacio, porque a Israel no va a poder ir, a Italia no va a poder ir, a un montón de países no va a poder ir, porque es que no para de hacer enemigos 2 o 3 por la semana y son enemigos fuertes. Así es, tendrá que pedirle el cohete a los ricos esos a los que invocaba A el otro Yolanda, a día. Yolanda. Román O a su Cendolla. suegro, o a su Sí, suegro, que igual es uno de los que está para cohetes de ricos con su mujer. sí, sí. Con su mujer y con sus niñas que viajan en avión privado. Don Román Cendolla, que ha sido un placer el tenerte. Te volveré a molestar en alguna ocasión porque me ha gustado mucho el charlar contigo y el diseccionar de una forma seria, rigurosa y con información y no solamente con opinión la actualidad y el panorama que tenemos por delante. Te envío un abrazo. Cuídate, Román. Igualmente, Eurico, un abrazo. Un abrazo. Gracias.